Los juegos Battle Royale son un género jugado por millones de jugadores alrededor de todo el mundo. Fortnite es sin duda el rey de todo este género. Un juego donde saltas desde un autobús, caes en una isla y tienes que ser el último superviviente. Caes sin nada, debes recolectar tanto loot como puedas, ya sea armas o materiales para sobrevivir ante tus competidores. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la microbiología? Y más importante aún, ¿cómo puede el Battle Royale más pequeño del mundo suponer la muerte de millones de personas alrededor de todo el mundo? Soy Borja Ferrero, microbiólogo, y hoy hablaremos sobre el Battle Royale más pequeño del mundo. Antes de sumergirse de lleno en esta cruda batalla, tenemos que hablar un poco de historia. Hablaremos sobre el Nobel Alexander Fleming, mundialmente conocido por el descubrimiento de la penicilina. Este descubrimiento fue un poco inesperado. Fleming iba buscando un compuesto bactericida que pudiera matar las bacterias, pero no estaba teniendo mucho éxito. Fue más bien una contaminación de sus placas lo que le dio paso al descubrimiento de la penicilina. Fleming observó en una de sus placas que se contaminó el crecimiento de un hongo. Este hongo, identificado como Penicillium después, se vio que alrededor de él producía un halo donde las bacterias no crecían. Esto se identificó que era un compuesto difusible que mataba las bacterias y fue el descubrimiento de la penicilina. Y luego llegaron muchísimos antibióticos que fueron mejorando los tratamientos contra las infecciones. Las infecciones que a principio de siglo suponían una causa de muerte muy importante en la población y que junto a vacunas, mejoras en la higiene y los antibióticos nos dan las capacidades de vivir tanto como vivimos hoy en día. Pero, ¿qué pasa con esto? Ahora que tenemos claro qué son los antibióticos, tenemos que hablar del Battle Royale más pequeño del mundo. Pongamos un ejemplo. Imaginaros que una manzana cae de un árbol. Esta manzana cae al suelo. Es un alimento riquísimo para millones de bacterias que viven en el suelo. Y estas, igual que Fortnite, colonizarán el mapa por diferentes puntos de la manzana, ¿no? Entonces, mientras haya nutrientes, todo está bien. Todos pueden vivir en paz, todos pueden alimentarse de la manzana y no hay problemas. Todo es paz y armonía. Pero ¿qué pasa cuando los microorganismos del suelo se han comido todos los nutrientes de la manzana? En ese momento es cuando realmente empieza la partida. Sería como pasar del lobby donde todos son bailes y alegrías a el momento de la partida donde nadie es tu amigo. Hay algunos listos que son capaces de producir antibióticos, igual como hablábamos de Penicillium. Estos antibióticos son para matar a los demás y conseguir sus cosas, sus alimentos, sus proteínas, X o cualquier cosa que tengan, ¿no? Claro, el problema está que no todos los microorganismos son capaces de producir antibióticos. Habrá algunos que tengan genes para producir antibióticos y otros que simplemente estaban allí tan tranquilamente y se han encontrado que sus competidores les están ametrallando con esto. En este momento de tanto estrés es cuando entra la estrategia de poner las células competentes e intentar entrar en un modo de adquisición de todo lo que haya por el ambiente, ¿no? Entonces entre fragmentos de otras bacterias y fragmentos del medio, lo que intentan adquirir son fragmentos de DNA presentes en el medio. En esto se puede conseguir plásmidos. Comúnmente son fragmentos de DNA que estarían en el medio, que no forman parte del genoma y que son móviles, ¿no? Que pueden pasar de una bacteria a otro, que pueden estar en el medio y ser adquiridos y dan otros genes que son como accesorios al genoma central de la bacteria. Y este sería el punto crítico, porque en algunos plásmidos podemos encontrar genes de resistencia, así como un escudo frente a estos antibióticos que estarían produciendo las bacterias, que son grandes competidoras. Y este es el punto donde a nosotros nos implica, porque ¿qué ocurre cuando este campo de batalla no es una manzana, sino es nuestro propio cuerpo? Imaginaros que tenemos infecciones que nosotros las vamos tratando con antibióticos como si nosotros fuéramos esos grandes competidores que producen antibióticos en la manzana. ¿Qué pasa si estas bacterias que tenemos en nuestro cuerpo infectando en contacto con millones de bacterias que sí que son buenas nuestras? Puede que haya genes de resistencia circulando entre las poblaciones. Y estas infecciosas pueden adquirir estos genes y tener una resistencia. En esto es bastante común ver como infecciones que hace 10, 20 años eran sensibles a casi todos los antibióticos y se podían tratar, hoy en día las cultivamos en una placa y lo que vemos es que no hay antibiótico que pueda matar esas bacterias. Y esto puede ser una gran amenaza para nosotros, porque una de las causas que hace que nuestra vida sea tan larga hoy en día puede terminarse. Y entonces
podemos volver a los tiempos preantibióticos, lo que supondría, pues se estima que unos 10 millones de muertes anualmente, que es, por ponerlo en contexto, son más muertes de las que causa el cáncer actualmente al año. Entonces, ¿cuáles son nuestras bazas en este juego? Las opciones que tenemos, una es o volver a los tiempos de antes, que yo creo que nadie quiere, o combatir y buscar nuestras propias herramientas para solucionar este nuevo entuerto. El descubrimiento de antibióticos en las últimas décadas se ha visto un poco encastado, de manera que pocas moléculas se han descrito como nuevos antibióticos efectivos y aprobados para el consumo humano. Pero hay que tener otras estrategias. Esto no consiste en tener un plan y llevarlo a rajatabla, hay que tener un plan B, C, D y hay de letras hasta la Z. Entonces, algunas opciones que se investigan son 1. Nuevos antibióticos, 2. La fagoterapia, utilizar virus bacterianos para terminar con las bacterias, y otra es la vacunación, ¿no? La vacunación frente a bacterias que nos infectarían, pues evitaría ya directamente la infección y no habría que preocuparse frente a estas resistencias. Otras opciones que hay es atacar directamente el problema en la adquisición de genes de resistencia microbiana. Por ejemplo, con inhibidores de esta conjugación, ¿no? Que no puedan recoger estos genes del ambiente para combatir a los antibióticos. Una cosa que hay que tener en cuenta es que 2/3 de los antibióticos consumidos mundialmente se utilizan para alimentar al ganado. Es muy importante que algunas bacterias que hay también en pollos o en vacas no generan resistencias, porque luego pueden saltar y infectar a humanos y causar un problema, pues, en el tratamiento de estas. Por eso se recomienda, por ejemplo, añadir inhibidores de la conjugación en el ganado, ¿no? En la alimentación del ganado. De este modo, lo que intentaríamos sería evitar que se generaran poblaciones resistentes. Y por último, lo que podemos hacer es darle preferencia a cepas que no tienen resistencias frente a los tratamientos antibióticos. Existen los bancos de cepas donde se cultivan cepas que pueden ser, pues, no resistentes, y que, igual que se hacen los TOS de cuidar animales para después poder dar una mejor inserción en el medio ambiente, pues se podrían cultivar cepas no resistentes para después poder devolverlos al ambiente. Un ejemplo de esto es el trasplante fecal, que consiste en coger cepas y bacterias de un tracto gastrointestinal sano y transmitirlo o transferirlo a un paciente que tenga, pues, una disbiosis, ¿no? Pues que las bacterias que están en su microbiota intestinal no sean las más sanas, o que en plan que estén llevadas a otras que le pueden causar patologías, ¿no? Las resistencias antimicrobianas suponen un reto para nuestro siglo, y así ha sido catalogado por muchísimas instituciones, y por ende hay muchísimos esfuerzos en esta investigación, puesto que no queremos que este Battle Royale que puede ocurrir en la manzana, terminando fácilmente con los competidores, termine con nosotros, al ser nosotros también el gran competidor de estas bacterias, también conocidas como superbacterias. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier sugerencia sobre algún tema y tal, pues lo dejáis en los comentarios, yo siempre pongo las referencias abajo. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, un besito. Yo estoy de cuarentena y me he vestido solo para hacer el vídeo, así que grandes.